Aunque Tauro es conocido por su fuerte deseo de estabilidad, este signo también valora profundamente su independencia. A pesar de su amor por la compañía y las relaciones cercanas, Tauro es consciente de la importancia de mantener su autonomía. Sin embargo, a veces el miedo a la soledad puede hacer que este signo se aferre demasiado a sus conexiones y a su entorno familiar. La independencia de Tauro no siempre es evidente, ya que su naturaleza estable y práctica lo lleva a buscar seguridad en los demás. Sin embargo, dentro de su interior, Tauro desea tener la libertad para tomar decisiones sin sentirse atado a las expectativas de los demás. Cuando Tauro encuentra un equilibrio entre la conexión con los demás y su propio espacio personal, puede lograr un sentido profundo de independencia. El reto para Tauro es entender que la independencia no significa aislamiento. El verdadero poder de Tauro radica en encontrar la armonía entre la interdependencia y la autonomía. Tauro es un signo que, a primera vista, puede parecer completamente centrado en sus relaciones y en la búsqueda de estabilidad. Es conocido por su capacidad para construir conexiones profundas con los demás, por ser leal y por ofrecer su apoyo incondicional. Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila y segura, existe una necesidad fundamental de independencia. A menudo, Tauro se encuentra en una danza constante entre el deseo de estar rodeado de seres queridos y la necesidad de tener espacio para ser él mismo. Esta dualidad puede hacer que Tauro se enfrente a una batalla interna, especialmente cuando se siente presionado por las expectativas externas o cuando las relaciones se vuelven demasiado dependientes. La paradoja de Tauro radica en su deseo de seguridad, que lo lleva a pegarse a lo que conoce y a las personas que lo rodean, pero, al mismo tiempo, busca la libertad para actuar y decidir por sí mismo sin restricciones. Este deseo de independencia no es un rechazo a los demás, sino más bien una afirmación de su individualidad. Aunque Tauro valora las relaciones y la cercanía con los demás, su verdadera fuerza radica en su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo. La independencia para Tauro no se trata solo de tener espacio físico, sino de ser dueño de sus propias decisiones y de no sentirse atado a las expectativas ajenas. En sus momentos más tranquilos, Tauro disfruta de su propia compañía y se siente fortalecido por su capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Este sentido de autonomía es crucial para su bienestar, ya que le permite sentir que tiene control sobre su vida, algo que es fundamental para su paz mental. Sin embargo, esta independencia puede ser puesta a prueba cuando Tauro se ve atrapado en relaciones que le exigen demasiado o cuando siente que está siendo demasiado dependiente de los demás para obtener la validación que necesita. Aquí es cuando Tauro debe aprender a confiar en su propia fuerza, reconociendo que la verdadera independencia no radica en huir de los demás, sino en encontrar un equilibrio que le permita disfrutar de su compañía sin perder su esencia. Uno de los mayores desafíos que enfrenta Tauro en su búsqueda de independencia es el miedo a la soledad. Aunque se le asocia con una naturaleza tranquila y reflexiva, en el fondo, Tauro teme estar solo. Este temor no proviene de una necesidad de ser rodeado constantemente, sino de un miedo a perder la conexión con aquellos que ama y que lo hacen sentir seguro. Tauro se siente más fuerte cuando está rodeado de relaciones sólidas, ya sea con amigos, familiares o parejas. Sin embargo, el miedo a la soledad puede hacer que este signo se aferre a personas o situaciones que, en realidad, ya no le sirven. Es aquí donde el verdadero reto de Tauro emerge, aprender que la independencia no implica estar aislado, sino tener la capacidad de caminar por la vida con la seguridad de que, aunque los demás estén lejos, su propio sentido de ser es lo suficientemente fuerte para mantenerse en pie. Para Tauro, la verdadera independencia no es una ausencia de conexiones, sino la capacidad de no depender de ellas para sentirse completo. Esto implica aprender a disfrutar de su propio espacio y de sus propias decisiones, sin buscar constantemente la aprobación de los demás. En su viaje hacia la independencia, Tauro debe entender que la libertad no significa estar solo, sino ser libre dentro de sus relaciones. Es un equilibrio sutil que le permite mantenerse fiel a sí mismo mientras comparte su vida con los demás. Cuando Tauro alcanza este nivel de equilibrio, se siente más pleno y satisfecho, ya que sabe que su independencia es algo que ha cultivado por su propio esfuerzo y no algo que depende de la validación externa. La independencia de Tauro también se expresa en su capacidad para tomar decisiones sin sentirse presionado por lo que los demás esperan de él.
Aunque a menudo es influenciado por las personas cercanas que ama, Tauro tiene una fuerte intuición sobre lo que realmente quiere. Sin embargo, la preocupación por no decepcionar a los demás a veces puede hacer que vacile en sus elecciones. A medida que Tauro aprende a escuchar su propia voz interna y a confiar en su juicio, descubre que su independencia se fortalece. La capacidad para actuar según sus propios deseos y necesidades es liberadora, y le permite sentir que está viviendo una vida auténtica. Tauro se da cuenta de que, al permitir que su voz interna sea la guía, puede encontrar un sentido de independencia que no está condicionado por las opiniones o expectativas de los demás. Una de las claves para que Tauro logre un sentido pleno de independencia es aprender a disfrutar de su propio tiempo. El tiempo a solas es un recurso valioso para este signo, ya que le permite reconectarse consigo mismo y reflexionar sobre lo que realmente quiere. En esos momentos de introspección, Tauro puede encontrar claridad sobre sus objetivos y deseos, lo que le da la confianza para seguir adelante en su vida sin depender de las aprobaciones externas. Estos momentos de soledad no son un vacío, sino una oportunidad para que Tauro cultive su fortaleza interior y desarrolle una mayor comprensión de sí mismo. Cuando Tauro abraza la independencia en estos términos, se da cuenta de que estar solo no tiene por qué ser algo negativo. Al contrario, se convierte en una oportunidad para crecer, aprender y disfrutar de la paz que viene con estar en su propia compañía. Para Tauro, encontrar la armonía entre su necesidad de independencia y su deseo de conexión es un proceso que lleva tiempo. A medida que se da cuenta de que puede disfrutar de la compañía de los demás sin perder su esencia, comienza a redefinir sus relaciones. En lugar de depender de los demás para sentirse completo, Tauro aprende a valorar las relaciones desde una perspectiva de interdependencia. Esto significa que, aunque aprecia profundamente a las personas en su vida, no las necesita para validarse o sentirse seguro. Al encontrar este equilibrio, Tauro puede disfrutar de relaciones más saludables y auténticas, donde no hay espacio para la dependencia emocional, sino solo para el amor y el apoyo mutuo. A medida que Tauro avanza en este viaje hacia la independencia, también aprende a soltar el miedo a la soledad. La soledad, lejos de ser un vacío, se convierte en una oportunidad para el crecimiento personal. Tauro se da cuenta de que no está solo, porque siempre tiene su propio ser con él. Esta comprensión lo empodera, ya que le permite disfrutar de su propia compañía sin sentir la necesidad de buscar constantemente la validación o la atención de los demás. Al aprender a estar solo sin sentirse solo, Tauro descubre una nueva fuente de fortaleza interna, que lo hace más seguro de sí mismo y más capaz de tomar decisiones basadas en su propio bienestar. Es importante que Tauro entienda que la independencia no significa aislamiento, sino un sentido de libertad que proviene de conocerse a sí mismo y ser capaz de tomar decisiones sin la presión externa. Este viaje hacia la independencia también le permite ser más consciente de sus propios límites y deseos. Cuando Tauro es capaz de reconocer y respetar estos límites, se siente más seguro de sí mismo y más capaz de crear la vida que desea. La independencia no es un proceso solitario ni egoísta, sino un camino hacia el autodescubrimiento y el respeto por sus propias necesidades. A lo largo de su vida, Tauro aprende que la verdadera independencia no es algo que se alcanza de manera aislada, sino que se construye desde un lugar de equilibrio y respeto hacia uno mismo y los demás. Al encontrar su autonomía personal, también puede construir relaciones más genuinas y equitativas, donde no hay expectativas de dependencia mutua, sino un intercambio mutuo de apoyo y amor. Esta es la verdadera fortaleza de Tauro, saber que, aunque valora profundamente las relaciones y las conexiones, su mayor fuente de poder está en su capacidad para mantener su independencia y ser fiel a sí mismo, sin depender de los demás para sentirse completo. Con cada paso que Tauro da hacia la independencia, se da cuenta de que no necesita estar solo para sentirse libre. La independencia no es un estado de aislamiento, sino una sensación interna de libertad y confianza en uno mismo. Este proceso le permite vivir de manera más auténtica, tomar decisiones con mayor claridad y disfrutar de relaciones más equilibradas. A medida que Tauro aprende a ser independiente sin miedo, se convierte en un ser más fuerte, más completo y más feliz. En última instancia, su independencia es una manifestación de su amor propio y su capacidad para crear una vida que refleja sus verdaderos deseos y valores. A medida que Tauro se adentra más en su viaje hacia la independencia,
descubre que el camino no es lineal ni fácil, pero es profundamente transformador. A veces, las viejas estructuras y costumbres que ha mantenido por años pueden sentirse como una red de seguridad que lo limita, pero también sirven como el trampolín para un mayor autoconocimiento. Cada vez que Tauro da un paso hacia su autonomía, experimenta un aumento en su confianza, sabiendo que está tomando las riendas de su vida. No se trata de rechazar el amor o las conexiones cercanas, sino de aprender a equilibrarlas con el respeto a su espacio y sus deseos personales. Este viaje no es solo una búsqueda de libertad externa, sino también una exploración de su propio ser interior, donde puede conectar con su esencia más pura sin sentir que depende de los demás para validarse. El proceso de independencia de Tauro también incluye el aprendizaje de soltar el miedo al abandono. Tauro, al ser tan leal y dedicado en sus relaciones, puede a veces temer que su independencia signifique distanciarse de las personas que ama. Pero a medida que avanza, se da cuenta de que, en lugar de perder esas conexiones, las relaciones realmente florecen cuando las personas son libres de ser ellas mismas. Tauro se da cuenta de que la verdadera conexión no requiere dependencia, sino la capacidad de ser libres y, al mismo tiempo, compartir un lazo genuino basado en el respeto y el amor mutuo. Este entendimiento lo libera de las cargas emocionales que a veces había llevado sin darse cuenta y le permite vivir de una manera más ligera y plena. Otro aspecto importante del proceso hacia la independencia es la aceptación de que la vida no tiene que ser perfecta para ser completa. Tauro, que suele buscar seguridad y estabilidad, puede ser muy duro consigo mismo cuando las cosas no siguen el curso planeado. Pero la independencia no implica que todo esté bajo control en todo momento. En cambio, implica la capacidad de fluir con las circunstancias y aprender a adaptarse cuando las cosas cambian. Tauro descubre que puede ser fuerte y estable incluso cuando no tiene todas las respuestas, porque su independencia proviene de una confianza profunda en su capacidad para manejar lo que venga, sin perder su esencia. Esto le permite ser más flexible, sin sentir que su independencia está en peligro cuando las cosas no van como esperaba. A lo largo de este viaje, Tauro también se da cuenta de que la independencia no es solo algo que se logra, sino una forma de vivir. Es una mentalidad, una forma de ser, que se cultiva día a día. No se trata de huir del compromiso ni de rechazar las relaciones, sino de ser fiel a su propio ser dentro de esas relaciones. La independencia es una forma de vivir desde la autenticidad, sin ceder ante la presión externa, sino eligiendo lo que es mejor para su bienestar y felicidad. Tauro aprende que no necesita cambiar por los demás, sino que puede ser él mismo y, al mismo tiempo, formar parte de una comunidad, una familia o una pareja que lo respete tal y como es. Además, a medida que Tauro se adentra en este proceso, empieza a valorar aún más la importancia de cuidar de sí mismo. La independencia de Tauro no solo se manifiesta en su capacidad para tomar decisiones sin depender de los demás, sino también en su capacidad para nutrir su bienestar emocional, físico y mental. Tauro aprende que estar solo no significa sentirse solo, sino que puede disfrutar de su propia compañía, dedicar tiempo a sus pasatiempos, sus intereses y su autocuidado. Cuando Tauro se da permiso para poner su bienestar primero, se da cuenta de que está construyendo una base sólida para que su independencia florezca de manera saludable. Este autorrespeto es esencial para que pueda relacionarse con los demás de manera más equilibrada y auténtica. A lo largo de los años, Tauro va entendiendo que la independencia no está en ser completamente autosuficiente en todos los aspectos de su vida, sino en ser capaz de pedir ayuda cuando lo necesita sin sentir que está renunciando a su libertad. La independencia también incluye reconocer que no siempre tiene que hacerlo todo por sí mismo. En lugar de ver la ayuda de los demás como una debilidad, Tauro empieza a ver que aceptar apoyo es una manifestación de su propia fortaleza. Reconocer que es humano y que a veces necesita a los demás no le quita independencia, sino que la fortalece. La verdadera independencia se trata de saber cuándo dar un paso atrás y confiar en los demás, sabiendo que eso no compromete su autonomía. La autonomía emocional es otro aspecto crucial para Tauro. Durante mucho tiempo, puede haber buscado seguridad emocional en las relaciones, creyendo que su bienestar dependía de las personas que lo rodeaban. Sin embargo, a medida que Tauro avanza en su proceso de independencia, aprende a no delegar su felicidad o estabilidad emocional en nadie más.
Se da cuenta de que la verdadera paz interior proviene de su capacidad para estar bien consigo mismo, independientemente de lo que suceda afuera. Tauro aprende que no necesita la validación constante de los demás para sentirse completo, ya que su bienestar proviene de su propia aceptación y autoconfianza. A medida que Tauro se reconcilia con su independencia, también descubre el poder de ser vulnerable. La vulnerabilidad no significa perder el control o ser débil, sino reconocer que es fuerte precisamente porque es capaz de ser honesto consigo mismo y con los demás sobre sus necesidades. Tauro aprende que al compartir sus pensamientos y emociones de manera genuina, puede fortalecer las relaciones sin perder su autonomía. La vulnerabilidad no le quita poder, sino que lo hace más auténtico y profundo. Al aceptar su vulnerabilidad, Tauro se da permiso para ser más humano, más accesible y, al mismo tiempo, más independiente. Cuando Tauro logra encontrar un equilibrio entre su necesidad de independencia y su amor por la conexión con los demás, su vida se vuelve mucho más rica y plena. La independencia no es un destino, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y autoaceptación. Tauro se da cuenta de que puede ser tan fuerte como el roble, pero tan flexible como una caña de bambú, capaz de resistir y adaptarse a los cambios que la vida le presenta. Esta integración de la independencia con la conexión lo convierte en una persona más equilibrada, feliz y plena, capaz de vivir su vida auténticamente sin miedo ni limitaciones. Tauro aprende a vivir con una sensación de libertad que no proviene de escapar de los demás, sino de estar en paz consigo mismo. En este proceso, descubre que la independencia no se trata de estar separado o aislado, sino de tener el control de su vida y ser capaz de tomar decisiones basadas en su propio bienestar. Al abrazar su independencia, Tauro se da cuenta de que tiene el poder de crear la vida que desea, llena de amor, estabilidad y autenticidad. Esta autonomía le da una nueva visión de la vida, una que le permite caminar con confianza, sabiendo que, pase lo que pase, siempre podrá contar consigo mismo para encontrar el equilibrio y la paz. Al continuar en su camino hacia una independencia equilibrada, Tauro también se da cuenta de que, aunque ha aprendido a estar en paz consigo mismo, la conexión con los demás sigue siendo un elemento valioso de su vida. Su independencia no significa que deba cerrarse a las experiencias compartidas o a los vínculos afectivos. Al contrario, cuando Tauro logra equilibrar su autonomía con relaciones saludables, éstas se enriquecen de manera profunda. Tauro descubre que su capacidad para mantener su independencia en medio de las relaciones es lo que realmente les da estabilidad y autenticidad. No necesita renunciar a la conexión para ser libre, sino que puede experimentar la verdadera libertad dentro de una red de apoyo mutuo. Este proceso de autodefinición también ayuda a Tauro a comprender que la verdadera independencia no proviene de la resistencia al amor o la compañía de los demás, sino de la capacidad para establecer límites saludables. Al aprender a decir no sin culpa y a poner su bienestar como prioridad, Tauro puede ser genuinamente el mismo en sus relaciones. Esto no solo le da libertad emocional, sino que le permite estar presente de una manera más consciente y amorosa con los demás. Al hacer espacio para su independencia, Tauro también descubre que puede dar más de sí mismo a los demás, ya que ya no está agotado por la necesidad de validación o por la presión externa. Un cambio significativo ocurre cuando Tauro empieza a ver la independencia no como una lucha o un escape, sino como un flujo natural que le permite evolucionar y crecer. La independencia de Tauro, en última instancia, se convierte en una forma de abrazar la vida con confianza, sabiendo que, sin importar los altibajos, puede navegar por ellos con calma y resiliencia. Al comprender que la vida es un constante balance entre el amor por los demás y el respeto por uno mismo, Tauro se da cuenta de que su verdadera fortaleza radica en su capacidad para ser libre, pero también profundamente conectado. En este proceso, Tauro también aprende a dejar ir el miedo al cambio. La independencia no significa permanecer estancado en lo conocido, sino ser flexible cuando sea necesario y estar dispuesto a crecer. A medida que Tauro se permite explorar nuevas oportunidades, desafiar sus creencias limitantes y cambiar cuando lo necesita, descubre una libertad que nunca había imaginado. Cada paso hacia la independencia no solo lo libera de las expectativas ajenas, sino que también lo lleva a nuevas experiencias que enriquecen su vida de maneras inesperadas. Además, Tauro empieza a entender que su independencia no tiene que ser un acto de rebeldía contra los demás, sino una expresión de su autenticidad.
Al reconocer y honrar sus propias necesidades, Tauro se convierte en un ejemplo de cómo la independencia puede coexistir de manera armoniosa con el amor y el compromiso. En lugar de resistirse a las relaciones, empieza a verlas como una oportunidad para crecer junto a los demás, sin perder su esencia. Este enfoque lo ayuda a crear vínculos más equilibrados, donde no existe la dependencia emocional ni el control, sino un intercambio genuino y respetuoso. Al final, Tauro descubre que la independencia no es algo que se logra de una vez por todas, sino un viaje constante de autodescubrimiento. Cada día es una nueva oportunidad para encontrar un equilibrio más profundo entre su autonomía y su capacidad para estar presente en las relaciones. Aprender a ser independiente no es un rechazo a los demás, sino una afirmación de que uno puede ser uno mismo en todos los aspectos de la vida. Tauro, con su gran sabiduría interna, llega a la conclusión de que su verdadera independencia no proviene de estar solo o de huir del compromiso, sino de ser plenamente libre dentro de las conexiones que elige, guiado siempre por el amor propio y el respeto hacia los demás. Este equilibrio renovado le permite a Tauro disfrutar de la libertad sin perder el calor de la compañía, de la conexión sin caer en la dependencia. A medida que sigue su camino, Tauro se convierte en un ser más completo, más sereno y más capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presente. Su independencia es la clave para vivir una vida auténtica, sin miedo, sin ataduras, pero con la certeza de que está creando su propio destino. Tauro, al final, sabe que la libertad no se trata de huir, sino de abrazar la vida tal como es, con la seguridad de que puede ser quien realmente es, en todas sus facetas, sin renunciar a lo que más valora. La independencia de Tauro no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia el autoconocimiento y la paz interior. Al aprender a ser libre mientras mantiene sus relaciones y su amor propio intactos, Tauro descubre que la verdadera independencia es mucho más que la ausencia de compañía. Es el reconocimiento de que uno puede estar completamente completo y realizado en su propia compañía, y al mismo tiempo compartir la vida con otros de manera equilibrada y armoniosa. Al encontrar este equilibrio, Tauro puede vivir una vida plena y rica, guiado por la confianza en sí mismo y el respeto hacia los demás. En última instancia, la independencia de Tauro se convierte en la base de una vida llena de amor, libertad y autenticidad. En el cierre de este viaje hacia la independencia, Tauro se da cuenta de que lo que comenzó como una lucha interna por encontrar su propio camino ha evolucionado en una profunda comprensión de sí mismo. La independencia no es algo que deba buscar fuera de sí mismo, sino que es algo que siempre ha estado dentro, esperando ser reconocido. A lo largo de su proceso, Tauro aprende que no se trata de rechazar el apoyo de los demás o huir de las relaciones, sino de encontrar el equilibrio entre ser parte del mundo y, al mismo tiempo, ser fiel a su propia esencia. La verdadera independencia no es la soledad forzada ni la desconexión emocional, sino la capacidad de vivir de acuerdo con sus propios valores, sin depender de la validación externa para sentirse completo. Tauro también descubre que la independencia no se trata de hacer todo por sí mismo, sino de reconocer su fortaleza interna para decidir lo que es mejor para él, sin dejarse influenciar por la presión externa. Este reconocimiento le permite ser más auténtico, no solo con los demás, sino también consigo mismo. La independencia se convierte en una forma de vida en la que Tauro puede tomar decisiones libres de miedo, libres de expectativas ajenas, y lo más importante, libres de las cadenas de la dependencia emocional. En lugar de buscar aprobación en las relaciones, aprende a ser una fuente de apoyo para los demás, sin perder su autonomía. A medida que Tauro se adentra más en este camino de autodefinición, se da cuenta de que la independencia no es una meta a alcanzar, sino una forma de estar presente en la vida. Aprender a vivir de manera autónoma no significa aislarse del mundo, sino ser consciente de que tiene el control sobre su bienestar y felicidad. Este control no se basa en el aislamiento, sino en el respeto profundo por sí mismo y por los demás. Al encontrar este equilibrio, Tauro experimenta una paz interna que lo empodera en todas las áreas de su vida. Con cada paso que da en su camino hacia la independencia, Tauro también empieza a soltar el miedo al abandono. Aunque siempre ha sido leal y comprometido con quienes ama, descubre que su valor no depende de cuán necesario sea para los demás, sino de su capacidad para ser suficiente para sí mismo.
La independencia le permite redescubrir su capacidad para ser feliz en su propia compañía, sin necesidad de depender emocionalmente de las relaciones o de las expectativas sociales. Al abrazar su autonomía, Tauro también comienza a ofrecer más de sí mismo, no desde la necesidad, sino desde el amor genuino y el deseo de compartir. Tauro también aprende que la independencia no significa rigidez o frialdad. No debe temer abrir su corazón a los demás, pero sí aprender a hacerlo desde un lugar de respeto hacia sí mismo. La verdadera independencia no se trata de rechazar a los demás, sino de saber poner límites claros que le permitan preservar su energía y su bienestar. Al comprender que el amor y la conexión no están en oposición a la independencia, Tauro puede disfrutar de relaciones más profundas y auténticas, donde ambos, él y los demás, pueden ser libres en su ser. Esta comprensión le permite vivir de manera más abierta, sin miedo a perderse a sí mismo en el proceso. A lo largo de este viaje, Tauro también se enfrenta a los miedos que lo han acompañado durante mucho tiempo, como el miedo a la soledad o el miedo a no ser suficiente. Pero a medida que sigue avanzando, se da cuenta de que la verdadera fortaleza radica en ser capaz de abrazar esos miedos y transformarlos en una oportunidad para crecer. Ya no ve la soledad como algo que debe evitar a toda costa, sino como una oportunidad para conectar con su ser más profundo y entender sus propios deseos y aspiraciones. Tauro, entonces, comienza a entender que puede ser independiente sin sentirse aislado, y que la paz interior proviene de su capacidad para reconciliar su necesidad de conexión con su deseo de autonomía. La independencia de Tauro también le permite tomar decisiones más claras y asertivas en su vida. Ya no se siente presionado por las expectativas ajenas ni se deja arrastrar por las influencias externas. Al confiar plenamente en su intuición y en sus propios juicios, Tauro puede tomar el control de su vida con una nueva perspectiva. Esta nueva forma de vivir lo hace sentirse más seguro de sí mismo, más capaz de enfrentar cualquier desafío que se le presente. A medida que se mantiene fiel a sus propios valores y deseos, descubre que tiene el poder de crear la vida que siempre ha soñado, una vida que refleja su verdadera esencia. Al final de este proceso, Tauro también aprende a disfrutar de los pequeños momentos de la vida con una nueva perspectiva. La independencia no significa huir de la rutina o de las responsabilidades, sino vivir con mayor conciencia y aprecio por lo que tiene. Tauro empieza a ver cada momento como una oportunidad para crecer y aprender, para estar más presente en su vida cotidiana. La libertad no solo está en las decisiones grandes, sino también en la forma en que se vive el día a día con gratitud y apertura. Este entendimiento le da a Tauro una nueva claridad sobre lo que realmente importa, y lo hace sentir más conectado consigo mismo y con el mundo que lo rodea. El viaje hacia la independencia de Tauro es un proceso de autodescubrimiento y de reconciliación entre su necesidad de estabilidad y su deseo de libertad. A medida que avanza en este proceso, Tauro se da cuenta de que la verdadera independencia no se trata de rechazar a los demás, sino de abrazar su propio ser sin miedo a las expectativas externas. Al encontrar el equilibrio entre su autonomía y sus relaciones, Tauro puede vivir de manera más auténtica y plena. Esta independencia no solo lo hace más fuerte y más capaz de enfrentar los desafíos de la vida, sino que también lo libera para ser quien realmente es, sin temor, sin restricciones y con un corazón abierto al amor y al crecimiento. Así, Tauro aprende que la independencia no es algo que se encuentra al final de un camino, sino algo que se construye día a día con cada decisión, con cada paso hacia adelante. En este viaje de autoconocimiento, Tauro descubre que no está solo, porque, en realidad, nunca ha necesitado estarlo. Su verdadero poder radica en la capacidad de ser fiel a sí mismo y a sus propios deseos, sin comprometer su integridad. Y al final, ese poder lo convierte en un ser más libre, más feliz y más capaz de construir una vida que lo haga sentirse completo y realizado.